Ya se disputó la tercera jornada en el grupo B del preolímpico de la CONCACAF y por ende ya están listos los clasificados de este grupo para la siguiente ronda y los cruces también en esa ronda de semifinales. Por eso hoy voy a hacer un repaso de lo que sucedió en esta última fecha de la fase de grupos y mis pronósticos para las semifinales a continuación. Bueno, y es que finalmente no hubo sorpresas tampoco en este grupo B y las dos selecciones que se esperaba avanzaran a la siguiente ronda así lo hicieron, tanto Honduras como Canadá en ese orden. Honduras como líder de grupo, Canadá en el segundo lugar. Luego de los resultados en esta tercera jornada los dejaron como los clasificados de este grupo para las semifinales y entonces ya tenemos listos los emparejamientos de esos partidos en donde se van a definir los clasificados de la CONCACAF para las Olimpiadas de Tokio. Pero primero repasemos todo lo que sucedió en esta última fecha de la fase de grupos que dejó tanto a Honduras como a Canadá clasificados. Esta última jornada se inició con el juego entre El Salvador y Haití, que finalmente la selección centroamericana terminó llevándose con marcador de 2-1. A este partido ambas selecciones llegaban a buscar qué sacaban, luego de que en sus primeras dos jornadas se complicaron un poco y entonces aquí llegaban obligadas a sacar una ventaja bastante grande y ver si podían avanzar a la siguiente ronda, y bueno, terminó no siendo así, ambas terminaron eliminadas, aunque bueno, ya fue mucho decir que llegaron hasta esta tercera jornada todavía vivas ambas selecciones, luego de que parecía que las favoritas eran Honduras y Canadá por bastante, pero bueno, al menos hubo emoción en este grupo B. Pero como les dije, El Salvador terminó llevándose el partido solamente por un gol por la mínima que no les alcanzaba, tenían que haber esperado un resultado muy abultado en el segundo partido, entonces pues ya prácticamente cuando se terminó sabían que estaban eliminados. Ya en cuanto al partido, pues Haití me parece que fue toda una sombra de lo que pasó en el partido ante Canadá, porque ahí con muchísima garra, les había comentado, lograron sacar el empate. Tampoco podemos comparar lo que sucedió con Honduras, ya lo hemos hablado por todo lo que pasó en ese partido, pero sí rescatable lo que hicieron en la segunda jornada y no tuvo nada que ver la Haití de El Salvador contra la Haití que se enfrentó a Canadá, porque realmente aquí el equipo salvadoreño fue el que dominó el partido. Haití, aparte del gol que lograron anotar, tuvo si acaso un par de opciones más, pero lo demás pasó defendiendo, pasó atrás y El Salvador fue el que dominó el partido y realmente en un juego muy meritorio para la selección centroamericana que desgraciadamente no tuvo efectividad. Quedó en el tercer lugar El Salvador a solo un punto de la clasificación que desgraciadamente no le terminó alcanzando, pero sí venció a Haití en esta última fecha. Y la jornada y toda la fase de grupos se cerró con el juego más llamativo en este grupo B que enfrentaba a Honduras contra Canadá y que terminaron repartiéndose los honores, un marcador de 1-1 para que Honduras finalmente se quedara como la líder del grupo, porque con el empate se mantenían en las mismas posiciones en que estuvieron. Y bueno, un partido que estuvo bastante peleado y que creo que mereció más el gane la selección centroamericana porque también dominó más. Creo que Canadá fue muy ordenada y eso hay que rescatarlo, pero sí es cierto que estuvo ordenada atrás porque Honduras mantuvo el control del partido y tuvo muchísimas opciones, y creo que esa es la parte criticable de la selección de Centroamérica, que a pesar de que tuvieron tantas opciones no pudieron capitalizarlas, solamente una, luego de que ya Canadá les había anotado un gol y que bueno, de hecho ambos goles fueron muy parecidos, pueden buscarlos para que los vean, muy seguidos ambos goles y muy parecidos. Y bueno, aquí el asunto es ese. Viéndolo para lo que viene a la siguiente ronda de ambos juegos, Canadá, una selección muy ordenada que se mantiene con su idea de juego durante todo el partido, pero que aquí le faltó muchísimo ir al ataque, y creo que bueno, ahora teniendo enfrente a una selección mexicana esto le va a costar, pero ya ahorita lo vamos a hablar en mi pronóstico. Mientras que Honduras, a pesar de que sí convierte su juego en dominio y tratar de llegar y tiene llegadas de peligro, y en a diferencia de El Salvador, creo que Honduras sí logró llegar con peligro, pues no las traduce en goles, y aquí se le vio la escasez de goles, terminó solamente empatando contra Canadá. Aún así creo que Honduras debió haber sacado la tarea y tuvo las oportunidades para haberlo hecho, pero no fue así, terminaron con el empate estas dos selecciones que les funcionaba porque ambas así avanzaban a la siguiente ronda, las dos favoritas que terminaron siendo los boletos para las semifinales en este grupo B. Y ahora repasemos cómo quedó finalmente la tabla en este grupo B, que como les dije ya dejó clasificadas a la siguiente ronda tanto a Honduras como a Canadá. Y aquí, al igual que en el grupo A, las posiciones desde la primera fecha no se movieron, siempre se mantuvieron iguales. Honduras a la cabeza con 5 puntos, los mismos que Canadá
Canadá, pero la selección centroamericana con una diferencia de gol de 3, uno más que Canadá, que se quedó con 2. Y bueno, así queda Honduras en primer lugar, se va a enfrentar contra Estados Unidos en la siguiente ronda de semifinales, y Canadá en segundo lugar se va a enfrentar a México. Esos son los cruces para la siguiente ronda. El Salvador, que se quedó en la tercera posición, solo un punto detrás de estas dos selecciones, con 4 y una diferencia de gol de -1. Y bueno, ya Haití en el fondo con todo lo que le pasó en esa primera jornada, con una diferencia de gol de -4 y solamente con un punto que le terminó sacando a Canadá en la segunda jornada. Y así se repartieron todos los partidos y los puntos en este grupo B, y se finalizó la fase de grupos del preolímpico de la CONCACAF. Y como siempre, les hago un repaso de cómo va el calendario en este preolímpico de la CONCACAF. Ya se finalizaron las terceras jornadas tanto del grupo A como del grupo B, y están listos los 4 equipos clasificados para la siguiente ronda. El día de hoy, que está saliendo este video viernes, no hay partidos, es día de descanso, al igual que mañana sábado, y es el domingo 28 de marzo el día importante, porque se van a disputar las 2 semifinales, que son los partidos más importantes de este preolímpico, en donde ya se definen las 2 selecciones clasificadas de parte de CONCACAF para las Olimpiadas de Tokio, y por eso ahora les voy a dar mi pronóstico de esos 2 juegos. Y la primera semifinal que se va a disputar ese día domingo será entre el primer lugar del grupo B y el segundo del grupo A, es decir, entre Honduras y Estados Unidos, en una semifinal que va a estar muy peleada y que creo que podría irse para cualquiera de los 2 equipos. Hablando un poco de cada uno, primero de Honduras, pues sí creo que el tema de ellos radica, y lo que hay que analizar es la falta de efectividad, lo que estábamos comentando, porque si analizamos todos los partidos de Honduras en la fase de grupos, en lo único que tuvo contundencia fue contra Haití, y fue tomando en cuenta que la selección caribeña, 2 de los goles se los hicieron a un portero que era realmente un defensa central improvisado como portero, y luego un error del arquero haitiano cuando ya era el portero. Y en los otros 2 juegos, pues Honduras sacó empates a pesar de haber controlado los 2 partidos, pero como les dije, sin poder convertir todo ese dominio del juego en goles y en una ventaja. Entonces, a ver, sí creo que Honduras tiene esa capacidad, pero que desgraciadamente no la ha demostrado en esos 3 partidos, y que aquí le podría pasar factura ante una selección de Estados Unidos muy ordenada, que tampoco es que sea muy efectiva, ya casi vamos a hablar de ellos. Pero sí creo que Honduras tiene que cambiar ese chip y aquí llegar con muchísima más efectividad, porque bueno, se está disputando un cupo en los Juegos Olímpicos, y desgraciadamente si le sucede lo que le pasó en los últimos 2 partidos de la fase de grupos, pues a Honduras se le podría complicar dependiendo de lo que le plantee su rival, la selección norteamericana. Y bueno, una Estados Unidos que ya hasta me cansé de decírselos, es muy ordenada y que tiene todo el material para poder clasificarse a estos Juegos Olímpicos. Enfrente tiene a esta Honduras que, como les dije, posiblemente trate de controlar el partido, y Estados Unidos va a tener que contrarrestar eso para ellos tomar el control del juego, porque sin eso no van a poder crear ocasiones. Y bueno, Estados Unidos es un poco más efectiva, tal vez contra Costa Rica fue cuando menos se vio efectiva, ya luego contra México pues era un partido que estaba un poco complicado para ambas selecciones porque estaban guardando energías, entonces tampoco me guiaría por lo que presentó Estados Unidos. Aparte hizo 6 cambios, entonces sí me concentraría más en los 4 goles que le metió a República Dominicana y en el gran primer tiempo ante Costa Rica, que más o menos eso es lo que podría llegar a presentar aquí contra Honduras. Entonces creo que ellos van a tratar de quitarle el balón a la selección hondureña si es que la centroamericana se los permite, y de ahí empezar a construir hasta llegar al gol. Tal vez ahí pueda radicar el punto fuerte de Honduras, porque si no le cede ese control del juego a Estados Unidos, se le podría complicar crear ocasiones de peligro. Y bueno, tampoco, como les dije, es que sea muy efectiva, y si no tienen tantas podría no llegar a anotar, y si Honduras aprovecha alguna, pues ahí se le podría ir la ventaja y entonces complicarle el juego. Pero como les dije, realmente un partido muy tallado, y más o menos así veo el partido. Como les dije al inicio, cualquiera de las 2 selecciones se lo puede llevar. Realmente veo un partido muy equilibrado y que va a pasar tal vez por errores de algún equipo o detalles, individualidades, y tal vez ahí radique la diferencia en conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos. Por todo lo que les comenté, me parece que Estados Unidos lleva una ligera ventaja, y por eso le voy a dar 45% de posibilidades de clasificarse a los Juegos Olímpicos a la selección hondureña contra un 55% de Estados Unidos, que como les dije, Honduras tiene toda la capacidad para darle vuelta a la adversidad que les estaba comentando de todo lo que le sucedió en la fase de grupos. Pero si no lo hacen así, tal vez Estados Unidos pueda aprovecharlo y ser ellos los que consigan el cupo para las Olimpiadas. Y un poco más tarde se va a disputar la otra semifinal, que va a enfrentar al ganador del grupo A contra el segundo lugar del grupo B.
México contra Canadá, dos selecciones norteamericanas, y que bueno, aquí era lo que les estaba comentando, de que creo que la urgencia a Canadá debió haber sido más para evitar a México en las semifinales, porque desgraciadamente Canadá, lo habíamos comentado durante todos estos días, es una selección muy ordenada que presenta cosas muy interesantes, pero bueno, ahora se topa contra el gran favorito y que no solamente lo fue en el papel, sino que lo ha demostrado poco a poco. Y bueno, realmente muy complicada esta semifinal para la selección canadiense, que se topa contra México, que no quiere tener ninguna duda y clasificarse fácilmente para las Olimpiadas. De México creo que hay poco que analizar, ya vimos lo que sucedió en la fase de grupos, la única selección que sacó los 9 puntos, vimos cómo goleó a República Dominicana, cómo goleó a Costa Rica, cómo sacó la tarea ante Estados Unidos en un juego que ya lo comentamos, fue más de reservar energías, pero en los 3 partidos pareció que México no apretó el acelerador y que todavía le queda, y creo que eso es lo que vamos a ver ahora en este partido de semifinales, porque es donde no tienen que dejar dudas y no tienen que cometer ningún error para, bueno, ya definitivamente conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos. Entonces, de nuevo, esto es lo que puedo comentar de México, una selección que con mucho orden y sobre todo con muchas individualidades, creo que eso es lo que se le ve mucho a México, pues creo que tiene grandes posibilidades de llevarse el boleto, ya todos ustedes esto lo sabían, de llevarse el boleto para las Olimpiadas de Tokio. De Canadá, pues ya se los comenté, es realmente poco lo que le veo que podría complicarle la semifinal a México. Aún así, es una selección interesante y lástima que le tocó contra la selección mexicana, pero para ver qué es lo que podría eventualmente complicarle la semifinal a la selección mexicana, primero que los mexicanos lleguen en un mal día y entonces Canadá aproveche esto. Y lo otro es que sea un partido parecido al de México-Estados Unidos, que de nuevo no es realmente comparable porque ahí estaban guardando energías, no era un partido tan trascendental, pero creo que eso es lo que tendría que pasar para que Canadá tenga algún chance de clasificar a las Olimpiadas. Un partido en el que jueguen con mucho orden, que eso Canadá lo tiene, y que bueno, poco a poco puedan construir hasta llegar hasta el otro marco y poder vencer a México, o incluso tratar de aguantarle para los 90 minutos, terminar en empate y que por ahí tenga la posibilidad Canadá, pero realmente lo veo muy complicado que pueda aguantar a una selección mexicana que cuando se va con todo el ataque es un vendaval, y no veo a la defensa canadiense tan sólida como para poder aguantar tanto a la selección mexicana. Y bueno, tomando todo eso en cuenta, a México le voy a dar un 70% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, y aún así creo que me estoy quedando corto porque podría ser 75 u 80, pero bueno, le doy 70% contra un 30% de una selección canadiense que de nuevo va a tener que jugar el partido de sus vidas para poder complicar enfrente a una selección de México que no quiere perderse los Juegos Olímpicos, pero veremos qué sucede en esta semifinal. Y bueno, como se los comenté, finalmente no hubo sorpresas en ninguno de los dos grupos, incluso como lo vieron, todas las posiciones en ambos grupos se mantuvieron a lo largo de todas las 3 jornadas en esta primera fase. Entonces bueno, realmente sin mucha emoción terminó esta fase de grupos, pero ahora llegarán a estas semifinales y esperemos que ahí sí las hayan. Quiero conocer todas sus opiniones de cómo finalizó la fase de grupo y de los pronósticos. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder en estas semifinales donde por fin se definen los clasificados para los Juegos Olímpicos? Entonces todo eso lo dejan aquí abajo en los comentarios de este video y vamos a estar comentando lo que suceda en las semifinales. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.